Este es el primer paso hacia la experiencia completa de GastroThinkers. Suscríbete a nuestro newsletter en www.gastrothinkers.com y entérate antes que nadie de novedades, promociones y el lanzamiento de contenido exclusivo. Arisbet, muchas gracias por estar hoy en GastroThinkers. Estoy muy emocionado de poder conversar contigo y conocer toda tu experiencia y trayectoria en este mundo tan fascinante como es el de la gastronomía. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme y por estar en este podcast. Sí, y por cierto, quiero mandar un saludo a Beto Ballesteros, quien nuevamente fue el artífice de otra entrevista más de GastroThinkers. Yo el otro día que hablé con Beto le dije, mira, me gustaría platicar con alguien que trabaje en sala, porque por lo general en GastroThinkers he tenido a muchos chefs o a algunos bartenders, pero nunca a nadie que específicamente trabaje de cara al comensal. Entonces me alegra mucho que me haya referido contigo. Estuve viendo tus artículos que han escrito sobre ti, también vi tus redes sociales, vi que eres periodista gastronómica. Entonces quisiera iniciar por ese lado, que nos contaras un poco sobre ti y lo que haces por la gastronomía en México. Claro, bueno, yo soy Arisbet Araujo, actualmente soy sommelier de Cerú Lomas, que es un restaurante que está en Las Lomas, en la Ciudad de México, y Uh-huh. que es enfocado a cocina española. Eh, bueno, pues yo soy periodista, más bien soy comunicóloga, yo siempre me gusta decir que Uh-huh. soy comunicóloga de formación, luego periodista gastronómica como un poquito porque la vida me llevó hacia ese camino dentro del periodismo, y esto que hago ahora, que es ser sommelier de piso, me encanta decir que soy sommelier de piso, porque tiene que ver con lo que estás diciendo de dar cara al comensal, es Uh-huh. mi lado B, es como yo le llamo, es mi lado B, mi lado A es el periodismo gastronómico y me gusta llamarlo así. Pues yo llevo, yo creo, fácil 15 años escribiendo y aún haciendo cosas sobre periodismo gastronómico. Actualmente tengo un programa de radio en GastroLab, que es parte de una multiplataforma que hay en México, periódico, etcétera, etcétera, y tengo una columna dentro del periódico. Ok. Eh, Fuera de hecho, he participado en muchos medios de comunicación en México y he hecho un par de librillos ahí dedicados a la gastronomía, Así, siempre enfocados. ¿de qué tratan estos libros? Son dos libros, uno se hizo con el gobierno federal que se llamaba Ven a comer. Ese libro era enfocado a mostrar todas las caras de México que hay dentro de la gastronomía, entonces era más bien Ujú. como un mapa muy informativo, era un libro en donde había mucha parte gráfica, mucha foto, mucha imagen, en el que se trataba de mostrar las diferencias entre el norte, entre el sur, entre el centro, entre la península de Yucatán, entre la península de Baja California, como para presentárselo a los turistas. Fue un libro que se Ujú. hizo para el gobierno en su momento y nada, se repartió en donde el gobierno creyó que se tenía que repartir. Y el otro, que es como el que me hace sentir mucho orgullo porque es un tema que tal vez yo no conocía mucho y en México se consume mucho cabrito, Ujú. sobre todo en la parte norte del país. Entonces, un chef al cual le puedo mandar un saludo, Juan Ramón Cárdenas, que es como el rey del cabrito aquí en México, la verdad, Ajá. se le ocurrió hacer un libro en torno a la cultura de comer cabrito Ujú. y yo fui parte de esta edición del libro, que fue un libro muy bonito porque hablamos como de todo, desde cómo se consume en la parte norte, cómo se consume en la parte centro y esta parte del mole de cadera que viaja desde Oaxaca hasta Puebla, en donde pues en todo hay un consumo distinto del cabrito. De hecho, el libro ganó un premio pues porque es un tema muy particular, de un alimento muy particular, en una cultura muy particular. Se publicó con Larousse. Ok. Ya Muy está su bien. traducción en inglés también. Entonces está padre de pronto formar parte de todo eso que tiene que ver con la gastronomía. Pues me Y llama mucho la atención lo que hablas, porque cuando mencioné que eras un referente, eres un referente. O sea, por ejemplo, yo siempre he querido escribir un libro. Y en pandemia comencé a escribir un libro de ficción, un tema que no tiene absolutamente nada que ver con gastronomía, gastronomía. Ujú. pero no llegué a concretarlo, no sentía yo que era mi lugar. Pero ahora, para marzo, espero yo publicar dos libros, uno sobre comunicación gastronómica y otro que quiero hacer es sobre creación de modelos de negocio gastronómicos,
con la Qué padre, qué experiencia que he interesante. obtenido también acá con todas estas personas que han pasado por el podcast. Y, y por eso te digo, eres un referente. Me gusta mucho saber que has publicado libros porque Sí. no es cualquier cosa hacerlo. No, 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 son hijos que cuesta trabajo sacar Ajá. al mercado. La verdad es que sí se necesita mucho empuje. Y este fue un libro en el que de pronto quien necesitaba más empuje, a veces el fotógrafo, o sea, porque Ajá. también no solamente un libro se hace con la parte que tiene que ver con todo el contenido escrito, sino con el contenido gráfico, que es muy importante para mí en los libros de gastronomía, que haya mucho contenido gráfico. Mm, Eh, También se tiene que de pronto impulsar al chef que está haciendo y promoviendo el libro, ¿no? Porque de pronto alguno pierde la cabeza porque lo estás haciendo en paralelo a tus actividades cotidianas, a tu sí. día a día, a trabajar, etcétera. Entonces, Ujú. un libro es un hijo difícil de hacer y que sí necesita empuje por todos lados. Así es. Y como digo a todos los que escuchan GastroThinkers en este momento, tenemos acá una persona con muchísima experiencia que hasta hace referencias a los discos de vinilo, con tu lado A, con tu lado B, y queremos conocer un poco de ambos. Así que iniciamos con tu lado B, Arisbet, el trabajo en sala. Y no es ningún secreto que puede ser la diferencia entre una experiencia promedio y una inolvidable. Desde tu perspectiva, ¿qué hace que este rol sea tan esencial en la gastronomía? Bueno, voy a resumir cómo caí en este lado B porque es Ajá, importante. Caigo ok. en el lado B porque yo quería hacer una nota sobre servicio. Hace un rato dijiste que tú entrevistas más a cocineros de pronto que a gente de sala. Ujú, Eso me pasaba a mí como periodista, hasta que vino alguien de sala y me hizo notar que no prestaba atención a la otra cara de un restaurante. Y cuando él me hace reflexionar sobre esto, me voy yo a hacer prácticas a un restaurante a España. Me fui al Celler de ujú. Can Roca a hacer prácticas, pido permiso para hacerlas como No, runner. no cualquier lugar No fuiste a hacer cualquier restaurante. prácticas. Tenía que ser un restaurante en donde yo hubiera vivido un gran servicio. Eso era bien Mm, importante para mí, porque iba a hablar o sea, si iba a hablar de algo, como era todo el otro lado ujú, dentro de un restaurante, tenía que ser desde un punto en donde yo creía que me habían dado uno de los mejores servicios de mi vida. Y no podemos negar que el Celler de Can Roca da uno de los mejores ujú, servicios que cualquiera puede tener en una experiencia. Entro ahí como runner y es en donde me enamoro de este otro lado. O sea, fue como un qué locura es esto, qué adrenalina es esto, qué bonito mm, se siente estar frente a un comensal. Y yo regreso a mm, México y pido trabajo en un restaurante que lleva el chef Osvaldo Oliva, que mucho tiempo trabajó en Mugaritz, que ujú, se llama Lorea, y le digo, quiero trabajar en tu restaurante de mesera. Y él me dijo, bueno, tú tienes un curso de sommelier que utilizas para escribir de cosas que tienen que ver con el vino, mejor ujú. ayúdame a hacer mi carta de vinos. Ok. Así es como Ujú, entro en este otro lado, como sommelier del restaurante Lorea, en el cual duré casi 7 años, 6 años y cachito, y, me gusta mucho lo que hago ahora. El lado B para mí sigue sin dejar fuera el lado A, y aquí es en donde voy a decir todo ujú, lo que necesita estar frente al comensal. El lado B no deja el lado A. ¿Por qué? Porque ahora lo que hago es comunicar el vino en un lenguaje que todos conocemos, que es lo que estoy haciendo ahora, en un lenguaje verbal, no de forma ujú. escrita. Lo que hacía antes era plasmar todo en un periódico, plasmar todo en un libro y comunicaba acerca de la gastronomía, del vino, de la cerveza, de lo que fuera. Ahora lo que hago es pararme frente a alguien y comunicarle de qué va o de qué trata cada vino, cada experiencia que hay en el restaurante. Eso es comunicar. Entonces, está muy bonito que no dejo de lado lo que estudié, en lo que me formé, para complementar mi otro lado en el que también me formé y me estoy formando, porque ser sommelier de piso, ser sommelier de lo que sea, requiere mucha formación. No solo es aprenderte lo que son los mapas, las regiones y todo eso, es tener una sensibilidad de que no es lo Ujú, mismo lo que a mí me gusta que lo que le gusta al comensal. Entonces, estar frente a un comensal siempre es tener la sensibilidad de ponerte realmente en los zapatos del otro y decir, ah, él no está buscando ahorita ujú. un vino caro, él está buscando un vino accesible porque viene y no quiere gastar mucho. Vamos a ser sensibles a eso y no voy a tratar de vender toda esta parte de la carta. Entonces, yo sabía cómo me gustaba el servicio, nunca había estado frente a una sala, pero tenía Ajá. toda la experiencia desde el comensal, que creo que de ahí es de donde nace más mi gusto y mi placer por servirle a alguien, porque yo he estado sentada en una mesa y sé lo que me gusta
y sé que me gusta cómo me traten, y sé que me gusta X o Y, y sé que me gusta que me cambien el plato cuando está muy sucio. O sea, sé ciertas Mm, cosas que hacen diferente una experiencia. Al ponerme del otro lado, utilizo ajá. todas esas herramientas de comensal para podérselas compartir a un comensal. Ya, por cierto, hay personas como yo que no sabemos mucho de vinos. Sí, sabemos que hay tintos, hay rosados, hay blancos, Espumoso, sí, lo básico. que a lo básico. Y hay otros que son expertos, ¿verdad? O sea, quieren ir a tener ese contacto con el vino que saben que únicamente en restaurantes de alta gama o quizás con una sommelier como tú que llegue a la mesa y les explique qué novedades hay. ¿Cómo equilibras esos dos mundos? Claro, ¿Es difícil o es fácil? ¿Cómo funciona? yo, yo sigo partiendo de que hay que tener mucha sensibilidad a lo que estás haciendo y que cuando Ujú. te acerques a la mesa seas empático con el que está en la mesa. Actualmente trabajo Ujú. en un restaurante que es de comida española, que se llama Ceru, que está en Las Lomas, como lo Ajá. dije al principio. Yo me mudo, me voy a Ceru porque quiero aprender de otro tipo de servicio. El servicio de L'Oréal es un servicio para extranjeros principalmente. Ujú. Podría decirse entre comillas fácil, porque cuando tú eres extranjero, quiere decir una cosa, estás viajando, quiere decir que estás relajado, quiere decir que todo puede ser muchísimo más sencillo de llevar porque partimos de un comensal que entra relajado y dispuesto a entregarse. Parto al Mm. otro restaurante en el que estoy ahora, que llevo año y medio trabajando ahí, me gusta mucho porque es un acercamiento al vino distinto. En Ceru lo que sucede es algo diferente. Tenemos clientes frecuentes, clientes que van a cerrar negocios, clientes mexicanos que viven el día a día de una ciudad como la Ciudad de México. No sé si has estado Ujú. por acá, Sí. pero adoro mi Sí, sí. ciudad, la adoro con todo mi corazón, pero es una ciudad un poquito caótica, por decirlo de alguna Sí. manera. Es una ciudad que tiene tráfico, es una ciudad que nunca sabes exactamente cuánto tiempo vas a hacer para llegar a otro lado y que siempre te está sometiendo a un constante estrés. Entonces, partes de comensales diferentes, que aunque van dispuestos a disfrutar, tienen el peso de toda la parte de, la, de la Ciudad de México en sus hombros, ¿no? Entonces, partiendo de eso, te tienes que hacer sensible a diferentes cosas. Por ejemplo, tú me decías, yo soy una persona que no sé mucho de vinos. Cuando se acerca a ti un comensal que no sabe mucho de vinos, no puedes partir de decirle, ah, ¿qué vas a querer? ¿Una Cabernet Sauvignon? O, por supuesto que Sí. no. Entonces, mi punto de partida siempre va a ser ok, tú tienes claro que quieres tinto o blanco. Eso es lo más importante, como ir delimitando el campo, porque el mundo del vino es así, gigante, ¿no? Estamos Sí. hablando de montones de regiones, montones de países, y luego si le quieres sumar complejidades, nuevo mundo, viejo mundo, barrica, sin barrica, Y etcétera, de etcétera. todos los presupuestos, de todo. Y de Ujú. todos los presupuestos. Ujú. Entonces, yo parto siempre de la pregunta de ¿qué traes ganas? Ok, vino tinto, pongamos que esa es la respuesta inicial. Ok, Ujú. ¿cómo te gusta el vino? No quiero saber si te gusta la Merlot, la Cabernet, si te gustan argentinos. Ujú. ¿Cómo te gusta el vino? ¿Cómo es que tú lo disfrutas más? Si es ácido, esas cosas son más primarias, son cosas con las que tenemos más contacto siempre como personas. Yo tengo más contacto con saber qué es algo ácido, qué es algo amargo, porque es algo en lo que hemos estado en contacto desde niños, Ujú. qué es algo salado, qué es algo mineral. Esas primeras cosas las tenemos como mucho más asimiladas en el cerebro. Entonces, Ujú. si yo me acerco a preguntarte, ¿de qué traes ganas hoy? Y tú me dices, de algo como bien potente, Ujú. hay que aterrizar los adjetivos que conocemos el vino, porque si nos ponemos a ponerles los adjetivos que forman parte del léxico de un especialista en vino, no vamos a lograr nada, no vamos a lograr acercarnos al cliente. Y el cliente ya te puede decir, me encantan los vinos intensos. Ah, entonces ya sabes que no te vas a ir por una Pinot Noir, ¿no? O sea, ya sabes que Ujú. no te vas a ir Sí. por ciertas uvas, por ciertas regiones. Solito empiezas a cerrar el abanico de sabores, porque de eso se trata la ayuda de un sommelier en piso. O sea, si tienes un sommelier de piso, la forma más bonita de explotarlo es con este acercamiento y feeling al comensal que llega. Mm. Sigue sin saber nada de vino, entonces ya está, me dice que le gustan intensos. A ver, acuérdate de un vino que hayas probado que te haya gustado mucho.
Y, a ver, contéstame esa pregunta, por Yo, ejemplo, yo tú. lo tengo en la punta de la lengua. Es este delfín del mundo, un argentino. Ok, Y recuerdo muy bien la botella porque era pues solo la botella y tenía una placa de metal que decía Delfín del Mundo. Pero sí era un vino muy intenso, creo que con algo dulce. Eso sí lo recuerdo muy bien. Y no era una botella tan económica, por lo menos aquí en Guatemala cuando lo compré hace unos 12 o más años, tal vez costaría unos $50 en aquel entonces. ok. Fíjate el ejercicio que acabamos de hacer. Es un Ujú, ejercicio bien sencillo. Este, tú sin pensarlo, hiciste ujú. un acto de memoria de algo que te gustó mucho. Ahí ya Ajá. automáticamente te hice estar Ujú. en una zona más confortable porque recordaste algo que disfrutaste. Sí. Entonces, con esa información que tú me diste de que era un vino argentino y que era intenso y que tenía como estas partes frutales y medio dulces, dije, yo ya hago un resumen con todo mi aprendizaje interno de decir, ok, ya sé por dónde le va, le gusta seguramente el vino que probó, aunque él no me lo haya dicho, era uno de uva Malbec, seguramente va por una línea con mucha barrica, porque así son los vinos argentinos, y dije, perfecto, entonces lo voy a direccionar a este tipo de vinos que sí tengo en la carta. Y si Mm, probablemente no tengo un argentino, o si tengo la fortuna de tener un argentino como con esas características, pues me voy directo a Argentina y decir, mira, esto es lo más cercano a lo que tú me acabas de decir que probaste. Es un esto suena como si fuera en cuestión de muchas horas, pero en realidad son Ya es dos automático. minutos, son 2, 3 minutos que tienes para platicar con el comensal y que el comensal se abra. La realidad es que como comensales siempre están dispuestos, o sea, yo no me he topado con comensales que no estén dispuestos a abrirse. Me he topado con comensales que tal vez no vienen con mood de vino, que Mm, eso es diferente. O sea, puedes decir, quiero un vino, pero en realidad internamente ninguno te va a llenar, pero eso es otra cosa, eso es otra historia. Yo creo que todos los comensales en un punto, si tú llegas desde la cercanía y desde el entendimiento sencillo del vino, se van a abrir para decirte qué buscan y qué quieren. Y estoy casi convencida de que el 95% de las veces vas a llegar con un vino que si no es igual al que probaron, ujú. va a ser muy cercano a lo que buscan. Mm. Por Y, ejemplo, tengo ajá, otra pequeña historia, porque hay otro vino que me gustó, pero es solamente, bueno, no diré que es solamente por eso que me gustó, pero Francis Ford Coppola tiene sus viñedos, o no sé si ujú. los tenía, porque dice que vendió un montón para poder hacer su última película, pero solo por eso yo quería probar sus vinos y probé uno cuya uva es el Zinfandel. Pero ese me cuesta muchísimo encontrarlo. O sea, yo no he visto, por lo menos aquí en Guatemala, no consumo tanto, pero cuando voy a un lugar donde venden vinos, pregunto siempre por esa cepa y me dicen, no la tenemos, me ofrecen otras. Pero no sé, ahorita haciendo memoria quise compartirte esta otra historia que es que nace de, bueno, quería probar un vino porque me gustan las películas de este director de cine. Pues mira, o sea, esa es otra historia. La Zinfandel seguramente es una Zinfandel de Estados Unidos Ajá. y aquí en México es fácil encontrar vinos de Estados Unidos. Tenemos mucha cercanía con la frontera y hoy mismo se Ujú, consumen más o menos fácilmente los vinos estadounidenses. Y la Zinfandel tiene una peculiaridad, igual que la Malbec, que siempre se va como estos sabores compotados, ricos, mm, como de jelly, como de mermelada. mm, Entonces, eso es otra cosa que hago en sala mucho. Me encanta poner referentes que la gente entiende más, ¿no? O sea, porque yo bien podría decir, pongo siempre este ejemplo porque es un mm, ejemplo muy curioso en México porque no conocemos todos el regaliz, ¿no? Y es como bien fácil decir que todos los vinos tintos tienen aroma a regaliz y probablemente sí, está muy metido en varios vinos tintos ujú, la nota regaliz, pero no forma parte de mi imaginario colectivo. Por ujú. ejemplo, la Jamaica, la flor de Jamaica forma Sí. más parte de mi imaginario colectivo. Por ejemplo, el tamarindo, o sea, acercarlo a cosas que sean más parte de tu imaginario colectivo ayuda mucho a que el cliente se abra más. Y eso no pasa solamente con el vino. Esto yo lo hago enfocado al vino porque es mi chamba, ¿no? Es mi tarea dentro de la Ajá, sala de Ceru. sí. O vender vino, ofrecer vino y hacer que la gente tenga una mejor experiencia desde la bebida. Pero esto mismo es repetido cuando ofrecen comida los meseros. O sea, la Mm, parte del trabajo de sala, para mí siempre es un trabajo, yo siempre trato de decir y de enaltecer el trabajo de sala,
porque muchas veces se menosprecia, ¿no? Se cree que al menos aquí en México, no sé cómo sea en Guatemala, pero de Ujú. pronto se tiene una idea falsa de que aquel que es mesero es porque no quiso estudiar ciertas cosas. Mm, Aquel que es mesero ok, es porque no le quedó de otra más que estar ahí, ¿no? Porque no quiso estudiar otra cosa. Y para mí no es así. El ser mesero debería de volverse, el ser alguien de sala, un anfitrión de sala, para mí es alguien que es el anfitrión. La persona que está al frente del comensal es el anfitrión. El cocinero puede hacer maravillas en la cocina y no tengo la menor duda. Tengo amigos cocineros y chefs mexicanos y de fuera de México que hacen trabajos extraordinarios en la cocina. Pero ujú, si el que está fuera de tu cocina no sabe expresar lo que tú querías transmitir en ese plato, jamás va a llegar tu mensaje. Estás hablando de que tenemos un intermediario para transmitir el mensaje, ¿verdad? Siempre estamos hablando sí, de comunicación. Entonces, ese intermediario es el mesero y si ese mesero no tiene el feeling de acercarse, de venderlo, de expresarlo, no vamos a llegar a ningún lado como colectivo, porque al final el restaurante es como una maquinita perfecta. Me encantan las maquinarias de los relojes, no suelo comprarlos, pero me encanta ver cómo es tan perfecto cada engrane y tan pequeñito cada engrane de un reloj. Eso es un restaurante. Si el engrane de la sala no funciona, o sea, para mí el servicio arranca desde la reserva. O sea, mi ujú, trabajo, si el trabajo de la gente de reservas no está bien hecho, jamás van a llegar a ver mi trabajo. Entonces, para mí es sumamente importante que el trabajo de reserva esté bien hecho, que el trabajo de la hostess también, porque es la que da la bienvenida, es la primera cara. Que el sí. trabajo incluso, que ese no corresponde a mi restaurante, el del señor que estaciona los carros, ¿no? El valet parking. Ah, ok, sí. Entonces, hay que ir como viendo que antes de que llegue a esta persona que es el sommelier, ya pasó por muchos filtros, que todos esos Hmm, filtros deben de caminar perfectamente y embonar uno con otro para que toda la experiencia sea armónica. Creo que el servicio tiene muchos engranes y que se debe de cuidar cada uno de ellos, ¿no? Probablemente no en todos los restaurantes hay todos estos filtros, sí. pero pues bueno, en el filtro que haya deben de estar bien engranados. Este episodio es presentado por nuestras aguas minerales italianas, San Pellegrino y Aquapana. San Pellegrino, con sus burbujas inconfundibles, y Aquapana, suave y equilibrada, son el complemento ideal para cualquier ocasión especial en tu mesa. Así que ponte cómodo, relájate y disfruta de este episodio con la frescura de San Pellegrino y Aquapana.